Hoy vamos a preparar el tan pedido y esperado matizador. Ahí quiero que vean cómo matizó y vamos a comparar con otra de las mechas que no matice, por supuesto. Te sirve para canas o rubios muy claros. Miren la consistencia, espectacular, está hecho con crema y súper fácil. Va a matizar tus canas, o si tienes un rubio muy claro también, y le va a dar un aspecto platino. Vamos a prepararlo. Lo que vamos a hacer es quitarle el tono amarillento a la cana para que quede más pareja, quede más un tono blanco o un tono platino. Para eso vamos a utilizar, por ejemplo en Argentina hay un acondicionador muy económico que se llama Plusbel. No le estoy haciendo propaganda a la marca, pero es la única marca económica realmente y que no tiene parabenos y no tiene sodio. Vamos a utilizar una balancita, ponemos crema. Yo estoy preparando una cantidad para varios días, por supuesto. Ahí tenemos 250 gramos de crema, un cuarto. Y ahora vamos a utilizar violeta de genciana. Y vamos a hacerlo muy de a poco, porque las canas son blancas. No queremos que se nos ponga violeta el pelo. Tiramos una gotita y mezclamos. Vamos a tirar otra gotita más. Yo diría que ya con 2 gotitas vayan probando. En el correr de este video vamos a mostrarle con una mecha de pelo mío cómo matizar, o sea, cómo funciona. No les voy a mostrar en todo mi pelo porque este pelo va a volar, no sé si hoy o mañana, pero sí quiero hacerles la muestra con una mechita para que vean cómo funciona porque es genial. Agregué 2 gotitas más. Y yo creo que ya con esto podemos ir probando, por ejemplo en mi tono. Entonces vamos a probar acá. ¿Ven cómo ya comienza a matizar? ¿Ven el tono diferente acá? Bueno, ahí por ejemplo ya podrían probarlo con canas. Ahora, con un rubio como el que tengo yo, que se viene a ser como un 9, vamos a poner 2 gotitas más. Si se pasan, lo que tienen que hacer es agregar más crema. Y de última, si les llega a quedar un poquito de violeta en el pelo de lila, con los lavados se va. Agregamos 2 gotas más. Gotas grandecitas, ¿vieron? El gotero ese de plástico. A probar. Este viene a ser como un 9, más o menos en coloración rubio claro. Así que esta mezcla para las manchas amarillas que son de este tono, en las canas, les va a andar muy bien. Y también les va a andar muy bien para matizar las mechas cuando se tiñen de colores claros, de rubios claros. Bueno, vamos a hacer la prueba y lo que hacemos es pasar esta mezcla como cualquier baño de crema, como cualquier matizador. Ahí yo quiero que vean cómo ya automáticamente matiza. ¿Ven? Ven que ya se ve, ya se va lo amarillo enseguida. Ahora la vamos a lavar, la vamos a enjuagar y la voy a secar. Así les muestro la comparación con una mecha que no le hemos puesto el matizador. Y la vamos a enjuagar. ¿Ven que se puede ver que está matizado? Ahí quiero que vean cómo matizó. ¿Ven? Y vamos a comparar con otra de las mechas que no matice, por supuesto. Miren la diferencia. Ven los amarillos como los anula todos. Entonces la cana, el pelo con canas queda mucho más bonito sin esos amarillos. Este yo lo sequé con una planchita, por eso quedó tan planchadito, digamos. Como les decía, no hay un porcentaje exacto. Según tu pelo, según tu cana, según tu rubio, es la cantidad de gotitas que vas a poner en la cantidad de crema que elegiste. Porque yo elegí un cuarto de crema, pero perfectamente lo puedes hacer con 50 gramos, con 30 gramos, si tenés el pelo cortito. No hay problema, hacerte todo el tarro y dejártelo preparado y te dura un montón, no se te va a vencer, no va a pasar nada. Pero sí o sí tenés que ir probando 2 gotitas, me lo pruebo a ver cómo va, si me gusta este tono, que no se pase y no te quede violeta.
¿no? Entonces para eso hay que ir probando en cada mecha hasta encontrar el porcentaje de violeta de genciana que es para tu cabello. Luego ustedes lo pueden tener en un frasquito con tapa o así como yo, que lo pongo en este recipiente. Bueno, y por último una cosita más. Este maravilloso matizador, si no tienen crema, lo pueden hacer con agua. El mismo procedimiento. Ponen agua de la canilla y le van agregando gotitas hasta encontrar el porcentaje correcto para su pelo. La única diferencia con el agua es que van a tener que usar bastante cantidad, porque como no queda en el pelo, por ejemplo, vamos a preparar una jarra de 2 litros y nos la vamos a tirar todo en el cabello antes de bañarse. Otra forma es ponerle una palangana y sumergir la cabeza. Entonces te va a matizar el cabello que sumerjas en esa palangana. Se sumerge y se saca enseguida. Si querés que sea más intenso, lo dejas unos minutitos y lo sacas. Y así de simple lo del agua. Me parece que no es necesario ni que lo muestre. Pero si necesitan que haga un video aparte explicando cómo se hace con agua, me dejan acá en comentarios y se los voy a hacer. Aunque ya sin este pelo que se va, pero sí se los puedo hacer perfectamente. De repente en la farmacia no lo encuentran, que puede ser, es posible, lo pueden encontrar en Mercado Libre, que venden. Con un poquitito así tienen para hacer un montón. Bueno, espero que este matizador te venga bien, te sirva, es muy económico, como sabrán, saben que los matizadores que uno compra en el mercado son carísimos y aparte malísimos porque ninguno funciona bien, la verdad, y este te va a encantar, lo vas a amar porque funciona mejor que lo que uno compra en una perfumería. Si te gustó, si quieres apoyar mi trabajo, te pido que dejes un dedito arriba, que compartas este video con quien más quieras y que nos dejes un hermoso comentario. Hasta la próxima.